Hola, te doy la bienvenida a esta 10ª clase del curso de tarot profesional que estamos dando por acá, en donde vamos a ver la carta de la torre, la estrella y la luna. Hubo un retraso la semana pasada, no les pude subir video y hoy he decidido mostrarles una de las clases de cuando estaba dando este curso, pero de manera privada, digamos, en grupos. Decidí mostrarles esto para que puedan apreciar un poco más de lo que van a encontrar en el apunte, en el ebook, que tienen el link en la descripción de este video para poder adquirirlo y completar su formación con toda la parte teórica. Bien, dicho esto, los voy a dejar con la clase. La torre en sí misma es esa estructura que nosotros nos creamos a lo largo de la vida. Venimos de un montón de procesos en los cuales venimos redefiniendo nuestra identidad. Estamos ya en la última parte de los arcanos mayores, nuestros últimos 7 arcanos mayores, en los cuales es como que la vida nos empieza a dar ciertas lecciones. Y una de las lecciones más fuertes después de pasar por el diablo y de reconocer nuestra sombra es entender que en realidad no sabemos nada de la vida. Y que todo lo que creemos que es como es, en realidad son solamente creencias y que hay muchas de ellas que no nos sirven. A veces tienen que ver con cuestiones o residuos que quedaron de la construcción social que hemos tenido, de nuestra infancia, de nuestra crianza. Y después hay otras ideas que nos hemos hecho sobre nosotros mismos, sobre cómo es la vida o cómo debería ser la vida, cómo debería ser una relación de pareja, cómo debería ser nuestra forma de relacionarnos, cómo somos nosotros mismos. Y la torre es una lección de humildad, básicamente. Cuando aparece la torre, obviamente es una carta de destrucción y es nuestra tercera carta de, por así decirlo, dolor. Nuestra primera decisión fue con la carta de los enamorados, donde ya se nos plantea que hay que tomar decisiones en la vida y que tenemos que elegir el camino de aprender o de echarle la culpa al otro en todo. Y después tenemos la carta de la muerte que viene y nos dice, hay cosas que ya como que deberíamos ir soltando, que no están buenas, y nos la va a señalar. Y por otro lado viene la torre que ya viene a arrancar eso. Eso que no quisimos soltar y que ya no nos sirve y que no nos conecta con nuestro propósito de vida, que no nos conecta con nuestra autenticidad, tiene que salir por algún lado, tiene que ser soltado, depurado. Y para eso está la torre. La torre representa un momento de la vida en el cual este rayo que vemos acá representa el universo o las acciones divinas irrumpiendo en nuestra vida, derrumbando todo aquello que no nos sirve. Y como ven en la carta, este es el After Tarot, tengan en cuenta, pero pueden ver el suyo, que va a ser el tradicional. La torre se cae, pero no se cae toda la torre. Los cimientos quedan, las cosas buenas quedan, lo que nosotros nos hace bien, nos sirve todavía, y las cosas que algunas de las cosas que creemos todavía se mantienen en pie. Solamente cae todo lo que no nos sirve, todo lo que ya no nos representa. Después de haber pasado tantos procesos, hemos cambiado, somos otras personas, y de repente hay cosas que no nos representan. Y esas cosas, ¿qué van a poder ser? Trabajos, por ejemplo, que no hemos dejado con la carta de la muerte, que seguimos sosteniendo, y que en este caso ya va a representar un momento en el cual nos echan del trabajo. Por otro lado, puede hablar de matrimonios o parejas de muchísimos años, que ya no son parte, ya no representan o reflejan lo que nosotros verdaderamente somos, entonces se terminan, no hay un vemos y no, se terminan abruptamente. La carta de la torre es una carta rápida, es una carta negativa, por así decirla, y tiene una energía neutra porque no es ni femenina ni masculina, pero a su vez viene a representar momentos de destrucción de ciertas cosas. Y este momento de destrucción además nos implica una crisis de identidad, porque es como si todo lo que creíamos que éramos, de repente nos damos cuenta que no lo somos. Creíamos que éramos personas fuertes, que podíamos seguir sosteniendo a todo el mundo y no podemos. Creíamos que nuestro matrimonio era para siempre y resulta que no lo es, que sucede algo que lo derrumba por completo.
Obviamente cuando uno es tarotista y conoce las cartas y conoce los procesos, los entiende desde otro lugar, entonces ya se la ve venir a la torre y ya sabe cuándo la torre es necesaria y cuándo debe venir y cuándo, o sea, ya no te va a tomar por sorpresa, uno ya sabe que, qué sé yo, que ya pasó por diferentes procesos en los cuales se fue cuestionando cosas, por ejemplo, puede ser con respecto al trabajo, con respecto a alguna relación y que eso se tiene que terminar. Entonces uno ya se ve venir esa torre y por ahí la crisis de identidad no va a ser tan fuerte. Pero en la mayoría de los casos que ustedes se encuentren con una torre es porque le van a estar leyendo a un consultante y para ese consultante va a ser algo que destruya una parte de su psiquis, básicamente, en la cual no va a saber quién soy a partir de esto. Y cabe mucho acá el ejemplo de esos matrimonios o relaciones de 20, 30 años, 40 años, en los cuales cuando esa relación termina y hay un divorcio y hay separación de bienes y hay separación de casas y todo lo que implica ese tipo de crisis, la persona no sabe quién es cuando está sola. No sabe quién es por fuera de esa relación, no sabe si no hizo bien todos esos procesos de autocultivarse, de escucharse y de pasar por todos los arcanos de manera consciente, le va a pasar eso, que no sabe quién es de repente. O se da cuenta de que, de que la familia, el concepto de familia no es lo que creía, que está caduco. Entonces la torre es como que rompe con eso y genera mucho dolor, muchísimo dolor. Sobre todo es una carta que representa un dolor un poco humillante, porque es humillante para uno mismo, no quiere decir que es humillante para con los demás, pero sí es un proceso humillante para con uno mismo porque es darte cuenta de que no sabías nada de la vida, que todo lo que venías sosteniendo en cierto punto o a lo que te aferrabas no era así, no era estable, no era algo para siempre, no era el amor de tu vida, no eras una persona que podía con todo y que siempre iba a sostener todo. Y esto sucede mucho con personas que, por ejemplo, sostienen a todos y se olvidan de uno, y de golpe y porrazo la vida los deja sin una pierna, lo deja con ataques de pánico, lo deja postrado 3 meses en la casa, dependiendo de otros. Entonces, por eso se vive como un proceso no solamente doloroso, sino que humillante, porque de repente la persona es como que no sabe cómo es a partir de ese momento en el que la torre irrumpe en su vida. Y al margen de eso, cuando la torre está invertida, nos habla de cosas que ya sucedieron, pero a las cuales nos seguimos aferrando. No quiere decir que, que pasa como en la muerte, en la que una relación sigue funcionando, aunque se lleven re mal y aunque las situaciones sean súper complicadas y que cada vez sea peor. Hablamos de un matrimonio que se terminó y en el cual la mujer sigue diciendo, después de 10 años, mi marido, y se sigue refiriendo a ese hombre que puede ser el padre de su hijo, pero ya no es su marido, ya se divorciaron hace 15 años, ya están pareja. Entonces, nos habla de ese tipo de procesos cuando no aceptamos la torre. La torre sucede, no hay manera de evitarla, irrumpe en la vida, es rápida, es dolorosa, y si aparece invertida es justamente por eso, porque nos echaron de nuestro trabajo en una empresa tremenda en la que nos desempeñábamos como, qué sé yo, CEO porque éramos ingenieros y etcétera, y seguimos diciendo 5 años después que seguimos siendo CEO de esa empresa y no hay una aceptación del proceso. Entonces genera todavía más dolor porque la persona es como que se queda mentalmente en un lugar en el que ya no existe, que ya ese escenario no es más que una devastación. Entonces son procesos muy dolorosos y muy, muy complicados de entender. O sea, la resistencia al proceso de la torre pasa más por algo mental y egoico de querer sostener y seguir mintiendo sobre algo que ya no existe y ya no está disponible para mí. Y no refiere a que eso se sigue sosteniendo. O sea, ya no está más el matrimonio, la pareja se fue, el trabajo no está más, y las cosas se terminaron. Realmente esta vez terminaron. Por eso es una de las cartas como más temidas del tarot y es complicado cuando aparece. Y siempre que les aparezcan lecturas, si es para ustedes, ustedes van a saber cuáles son las cosas que
que ya hay que soltar. Entonces la torre va a ser un proceso más de liberación y como de soltar un peso que venía siendo pesado. Es muy raro o difícil que a ustedes les vaya a salir una torre invertida. Y si les pasa, bueno, no va a durar mucho porque uno sabe cuáles son las cosas que tiene que trabajar. Pero por otro lado, cuando pasa con un consultante, es difícil poder hacerle entender ese proceso, poder hacerle entender que eso ya no existe y que ya no va a volver y que nunca más va a existir, ya está, no existe más. Es una carta de muchísimo dolor y es una carta en la que hay que redefinir la identidad. Yo siempre digo, a modo de experiencia, que después de la torre, más allá de que la carta que sigue es la carta de la estrella, aparece la estrella si nosotros hicimos bien ese trabajo, si nosotros ya sabemos cuáles eran las cosas que no nos servían y vivimos esa torre como cierta liberación y como cierto... afloje, no me sale la palabra, pero es como que soltamos algo, como cierto alivio. Y que sí sucede, sí es algo que sucede cuando uno conoce la carta y cuando uno entiende el proceso, y estimo que todas tendrán en algún momento torre en sus vidas en el que han pasado y que podrán decir, bueno, en este momento, y claro, y después me sentí muy liberado o liberada, más allá del dolor y más allá de que costó. A partir de ahora va a ser muy diferente el proceso de la torre para ustedes porque lo van a vivir siempre como un alivio en general y sería lo más lógico y lo más obvio que suceda eso. Pero por otro lado, para los consultantes va a ser un proceso muy, muy difícil y si nosotros hicimos bien el proceso, vendría naturalmente la carta de la estrella, como a darnos ese alivio, porque después de cada proceso difícil en el tarot, tanto como en la vida, hay un momento de tranquilidad y de ordenarme y de pasividad, que representa en este caso la estrella, pero por lo general voy a tener que igual irme otra vez a la carta del ermitaño, porque cada 2 por 3 en la vida van a suceder cosas que nos hacen cambiar, que nos llevan a un cambio profundo y voy a tener que volver a reconocerme y a saber quién soy, a saber qué quiero. Entonces siempre naturalmente es como que hay que volver a un lugar del ermitaño, revolver un poco el pasado, despojarme de otras cosas, soltar y volver después más tranquilo, más liberado, más sereno también, porque el ermitaño es la carta que nos da sabiduría, es la que nos ayuda a aprender de las situaciones que vivimos. Entonces, después de momentos tan críticos, siempre, por lo general, es recomendable hacer un pequeño proceso del ermitaño. Esto tiene que ver con experiencia y que ustedes me dirán si coinciden o no. Si hicimos todo bien, va a llegar la estrella nos va a dar esperanza, nos vamos a sentir más conectados con nosotros mismos. La estrella representa la estrella de Belén, que es la estrella que siguen los reyes cuando van al nacimiento de Jesús y le llevan regalos. Entonces, la estrella representa ese camino, no el resultado, pero sí ese camino en el que yo voy con fe siguiendo esa estrella, que es la que guía mi rumbo un poco, que me hace de brújula. Quizás no sé bien cuál es mi destino, no sé bien hacia dónde me estoy dirigiendo, pero sé que sigo algo, sé que estoy en un proceso, estoy en camino a la mejor versión de mí mismo, a reencontrarme conmigo mismo, y en ese proceso voy a ir tranquilo, voy a ir sereno, voy a entablar relaciones mucho más sinceras porque dejé de mentirme con la torre, dejé de mentirme a mí mismo. Entonces voy a dejar de mentirle a los demás. Que no hablo de decir mentiras, me refiero a un proceso en el cual uno siempre se está mintiendo a uno mismo. Cuando uno no se conoce a uno mismo, se miente a uno mismo porque cree que se conoce y cree que quiere ciertas cosas que realmente no, y a su vez eso se traslada a las relaciones. Por eso muchas veces prometemos o decimos que queremos cosas que resulta que después, cuando están por suceder o suceden, no. Entonces la estrella trae un poco eso, trae esa sinceridad para con uno mismo, y obviamente eso se traduce a todos los vínculos de la vida. Hay transparencia, hay mucha intuición y también hay como un designio divino de seguir un camino y de estar guiado en esa situación. Siempre va a ser situaciones favorables, situaciones en donde hay armonía. Es una de las cartas más positivas de todas, porque cuando está invertida, incluso la estrella nos habla de que nosotros seguimos ese camino, pero lo seguimos sin fe. Estamos como desganados. Es como si no hubiéramos soltado todo el
pesar que me dio la torre, como si todavía cargáramos una mochila de angustia, una mochila de resistencia a ese cambio y a ese proceso. Y suele salir mucho en situaciones en las cuales la persona no tiene fe. Por ejemplo, hay muchas personas que dicen quiero encontrar una pareja y quiero encontrar el amor, pero en realidad no creen que eso exista. Y a veces sucede que aparece la estrella en esta instancia porque ven relaciones que más o menos funcionan y que dicen, a mí me gustaría tener una relación como esa, como estas dos personas que parece que se llevan bien y que congenian en un montón de cosas, a mí me encantaría eso, pero a mí no me pasa, no tengo fe en mí mismo. Entonces, ahí es donde la estrella aparece invertida. ¿Es una situación negativa? Sí, más o menos, pero no deja de ser un proceso. Entonces, es un proceso que va a pasar y es un proceso que siempre tiene un buen final. O sea, más lento o más o menos honesto va a ser lo mismo. Es como si estuviera invertida, es como que está el deseo, pero no está la confianza en que vaya a suceder. ¿Me explico? Uno sigue caminando por ese sendero, sigue siendo guiado por la estrella, camina, pero medio como quejándose, medio las patadas, medio como que siempre cuesta un montón, siempre tarda tanto. Entonces habla un poco de eso. También nos habla de personas que no terminan de ser transparentes del todo consigo misma, que están desconectados, como que no tienen cierta sinceridad consigo mismos, y es porque no confían en la vida, no confían en que las cosas que le pasaron fueron para mejor. Entonces, bueno, puede haber algún tipo de mentirilla o de ciertas mentiras que no son a propósito, digamos, ¿no? Cuando sale la estrella invertida. O sea, si preguntamos por una persona y nos sale la estrella invertida, puede que sea una persona que no se conoce del todo a sí misma o que no tiene tanto recorrido espiritual o no lo acepta del todo y como que sí, nos está mintiendo, pero no está siendo ni consciente de la mentira que hace, no es algo a propósito, sino que directamente no puede expresar algo que no conoce, que no sabe. Entonces no deja de ser una carta positiva porque al destino se llega. De alguna forma, mal o bien, quejándote o como sea, llegás. Y después de ese camino de la estrella, aparece la carta de la luna. Que la carta de la luna es una de las cartas que está más romantizada en el tarot y que verdaderamente es un proceso bastante difícil. No es un proceso doloroso, por así decirlo, como otros, como la torre, como la muerte, pero sí es un proceso de mucha confusión, de momentos en los que la luna esté al derecho o esté invertida, no hay que tomar decisiones, hay que estar en calma, hay que ser intuitivos, porque acá ya la luna representa un momento en el cual nosotros vamos por un bosque, bueno, al menos en la carta es como un bosque, un campo, en el cual alumbra la luna llena. Y justo hoy hay luna llena. Así que pueden salir afuera a comprobarlo, que la luna no alumbra como el sol. Entonces, cuando nosotros vamos por ese camino y la única luz que tenemos es la luz de la luna, se nos van a formar en el camino figuras medias confusas, que nos vamos a saber si es un monstruo, si es un asesino serial, si es una serpiente que pasó o es una rama. Entonces, como que no podemos confiar de todo lo que vemos, ni todo lo que intuimos con la carta de la luna. Es una carta como para un momento de la vida en el que hay que tomar todo con pinzas y hay que esperar que salga el sol. Siempre que estamos en el proceso de la luna vamos a estar redescubriendo cosas de nuestro inconsciente. Es un momento en el que se revelan cuestiones inconscientes que van a tener que ver con nuestros propios miedos, con nuestros propios traumas, porque yo voy a proyectar en ese camino en el que me cruce con cosas raras o feas, o más lindas, o quizás voy a pensar que es una rama, la quiero agarrar y es una serpiente, de acuerdo a las cosas que yo he vivido y que no tengo tan presentes, digamos, ¿no? Entonces están en nuestro inconsciente y empiezan a aflorar con la luna. Siendo así, es una carta en la que cuando está al derecho no vamos a tomar decisiones por nada del mundo, porque todo puede ser engañoso. En el amor va a hablar también de tiempos de confusión, pero que tampoco es un momento de
de separarnos, ni de casarnos, ni de hacer nada muy, muy jugado. Sí nos puede hablar en relaciones que recién comienzan, por ejemplo, o en algunos momentos de situaciones en las que vamos a estar saliendo, luna de miel, como todo una especie de romanticismo a la luz de la luna, porque también nos va a conectar un poquito con eso, pero no con el compromiso mismo de una relación. Entonces, que la persona nos esté dando todos esos momentos hermosos no quiere decir que seamos su única persona, no quiere decir que quiere casarse o estar, digamos, con la persona para siempre. Entonces son momentos en los que hay que manejarse con muchísima cautela en todos los sentidos, en el dinero, en el trabajo, en el amor, en las decisiones, en las relaciones. ¿Por qué? Porque estoy proyectando cosas de mi inconsciente, cosas que no estoy razonando del todo bien. Están sesgadas por mi propio inconsciente, mi propia visión de la vida. Entonces, va a ser un momento de cautela. Cuando la luna está invertida, quiere decir, representa el momento ese en el que está por salir el sol, pero todavía no salió, entonces es como que hay un poco más de claridad, pero todavía no salió el sol. Entonces, como que tampoco es para tomar decisiones. O sea, nos vamos a dar cuenta de cosas que venían pasando. Y ahí es donde se descubre, qué sé yo, que el marido tenía un amante, se descubre que, no sé, que me estaban por estafar con el tema del trabajo o con una inversión que estaba por hacer. Es como que me doy cuenta, pero todavía no puedo decir porque todavía no salió el sol, entonces todavía tengo que esperar unos minutos más, un tiempito más para tomar una decisión. Siempre que hablemos de la luna en cuestiones de salud, va a ser una situación complicada porque nos va a hablar de una persona que no está bien mentalmente, de una persona que está proyectando cosas, que puede ser complicada y que todavía está descubriendo cosas de sí misma. Entonces, es una persona que está en el último proceso de autoconocerse. Y por otro lado, todo el proceso de la luna nos va a hacer reconocer o darnos cuenta de cosas de nosotros mismos que si bien son buenísimas, porque me van a dar más información sobre mí mismo y por qué soy como soy, y por qué actúo como actúo y por qué me pasa lo que me pasa, eh, al mismo tiempo van a tener un precio caro. Como por ejemplo, puedo descubrir que no me gusta estar en pareja, por ejemplo. Y hace 8 años que estoy en pareja y digo, la puta madre, o sea, no soy una persona que quiere estar en pareja. Me doy cuenta después de 8 años, con 28 años, que qué sé yo, que no quiero tener hijos y bueno, ahora me tengo que separar y hace 8 años que estoy con esta persona y no quiere decir que no la quiera, quiere decir que tiene que ver conmigo, que no tengo ganas de esto, y bueno, y me mentí todo este tiempo, o lo acabo de descubrir, me di cuenta ahora de esto y tengo que tomar una decisión y tengo que poder expresarlo. Y además son situaciones en las cuales una vez que yo sé, ya no me puedo hacer la boluda. Ya está, ya lo sé, ya me di cuenta de lo que me pasa y de lo que siento y de lo que quiero. Entonces, tarde o temprano voy a tener que pagar el precio bueno, en este caso, por ejemplo, una separación, para poder elegirme a mí, para poder elegir esa verdad que ahora sé sobre mí mismo. También puede ser que tenga que ver bueno, lo he visto muchas veces con situaciones de revelaciones de sexualidad, de preferencias sexuales. Me doy cuenta de que no me gustaban los hombres o que no me gustaban las mujeres y que soy gay. Y está todo bien, bárbaro, o sea, es un alivio importantísimo, pero a su vez tengo que poder comunicarlo, tengo que poder entablar otro tipo de relaciones, mi entorno va a tener que ver que me empiezo a vincular con gente de mi mismo sexo. Entonces, hay todo como un precio bastante caro el que hay que pagar con la carta de la luna. Y cosas que yo siempre digo, porque esta carta mucha gente la tiene tatuada. No es una carta para tatuarse, es una carta que todas las cartas medio como portales energéticos, ¿vieron? Tienen una vibración energética. Y la carta de la luna es una vibración de confusión, así que no se tatúen esta carta, por Dios. Porque es una locura. Es una locura vivir en ese estado. Y tampoco tengo que estar todo el tiempo indagando en mi inconsciente. Cuando aparece el proceso de la luna, sí, me voy a sumergir en todo eso. Después hay que dejarlo tranquilo al inconsciente. El inconsciente el cerebro tiene formas de mostrarnos cosas de nuestro pasado y de nuestra vida de una manera gradual. Si yo viví traumas, por ejemplo, la luna puede ser un proceso en el cual yo recuerde que fui abusada. Entonces,
es una carta para tratar con cautela, porque el cerebro tiene su propio mecanismo de cómo mostrarme esas cosas. A través de sueños, a través de intuiciones, a través de pequeños recuerdos que no entiendo del todo bien, y que en algún momento va a salir el sol y le va a dar luz a eso cuando la mente esté preparada para eso. No sé si conocen bien cómo funciona el trauma y la mente respecto a esto, pero hay una parte del cerebro que en situaciones traumáticas guarda la información y la archiva reperdida. Entonces, cuando siente que la persona, que la psiquis está preparada para sostener esa información sin desbordarse, sin quebrarse, empieza a tirar como de a poquito, va tirando señales de a poquito, un sueño, y ahí es donde aparece otra vez el recuerdo, sobre todo en situaciones que mi mente bloqueó, las bloqueó para protegerme, después me las vas a dar cuando yo esté preparada, a veces eso es nunca. Entonces, la carta de la luna tiene que ver con este proceso. Es un proceso para llevarlo con calma, con tranquilidad. Cuando aparece, y ustedes sean tarotistas o no, igual lo van a tener que tratar con calma y con cautela y no forzar esas situaciones. No voy a intentar, primero porque las cartas no me lo van a decir, o sea, no solo la naturaleza es sabia y el cuerpo va a saber cuándo mostrarme algo y cuándo no, y la vida también. Entonces, si yo pregunto cuál es el proceso, qué es lo que tengo que descubrir, porque me salió la carta de la luna y estoy en ese proceso, qué es lo que tengo que descubrir, primero no siempre van a ser cosas tan graves, por un lado, y por otro lado, las cartas no me van a responder, yo voy a preguntar y no me van a responder, quizás me aparezca un colgado, ¿viste? Falta tiempo, espera, quizás me parezca el ermitaño, vas a tener que hacer un proceso. Dice Ale, ¿qué cartas salen en ese proceso de revelación con la sexualidad? Por lo general suele salir la luna con el mago, porque el mago es una carta que ahí vieron, ni es muy femenina ni es muy masculino el mago. Entonces es como que medio dudoso. No sabemos bien si es un hombre o una mujer. Entonces nos va a hablar de eso. Por otro lado, bueno, una vez que termina el proceso de la luna, voy a tener que tomar las decisiones que tenga que tomar y voy a tener que accionar en base a eso y no va a ser fácil. En el apunte van a tener la luna detallada, muy detallada porque es una carta muy compleja, pero bueno, yo quisiera que se queden con esto, que tiene que ver con un proceso en el cual vamos a descubrir cosas sobre nosotros mismos, sobre las que no podemos confiar del todo. Tampoco podemos confiar en todo lo que soñamos ni en todo lo que pasa por nuestra cabeza, porque la cabeza es bastante traicionera también. Es como los memes que aparecen de mi mujer soñó que la engañaba y la mujer está como loca porque piensa que es una intuición. Bueno, eso es la luna en su máximo esplendor. O sea, capaz que estuvieron viendo una serie en el que había una infidelidad y ya está, la mina chipió eso, soñó, porque el inconsciente funciona así, agarra cosas, residuos para algo, para crear un sueño y capaz que son residuos de una semana. Entonces, como no son cosas en las que se puede confiar así, no es tan ojo de loca, no se equivoca, no es siempre así, la mente es traicionera, es engañosa, entonces como que hay que tener cuidado con eso. Y por eso, como hay que tener cuidado, no es una carta donde hay que tomar decisiones. Nada. La luna es como, hoy me quedo quieta. No hago nada. Me quedo quieta hasta que salga el sol. Y nos vemos el próximo miércoles con la clase número 11. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando suba un próximo video.